Bueno, repasamos algunos cortes de tránsito en la ciudad de Mendoza. Vamos a repasarlos a lo largo de la mañana, pero al menos algunos a esta hora. Por Bacheo, en Lago Maggiore, entre Avenida Perú y Avenida Mitre, Francisco Villagra, entre Pedro B. Palacios y Los Pescadores, están haciendo pavimentación en esos lugares, así es que a buscar vías alternativas. Enseguida vamos a seguir con el repaso de los lugares donde hay cortes programados durante la mañana en la ciudad de Mendoza, porque ahora es el momento de hablar de economía. Después de los datos del INDEC, obviamente tenemos que analizar la situación de la inflación en la Argentina, de los precios y de otros temas más, con Sebastián Laza, economista, a quien tenemos en línea. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Claudia? Muy buenos días. Muy buen día. ¿Se puede decir buenos días después de la inflación de ayer? Bueno, si nos vamos a andar negando el buenos días por la inflación, creo que no nos saludaremos. No nos salíamos, exacto, nunca. Qué cosa, ¿no? Tendríamos que poner un piso, es decir, bueno, menos de 30 anual nos decimos buen día, más de 30 anual, porque si no, la verdad no... Bueno, pero estamos perdidos entonces también, porque me decís 30 anual y ya estamos perdidos. Sí, pero para Argentina eso es poco. No, la verdad que somos un país, en términos inflacionarios, macroeconómicos en general, somos un desastre. Nuestros políticos no terminan de entender, y los meto a la gran mayoría, ¿no? Desde la vuelta a la democracia en adelante, y antes también, pero digamos, hagamos la línea divisoria después de la democracia, que por lo menos la ciudadanía podía votar. No logran dar en el botón correcto para estabilizar la economía, salvo los 10 años de Menem, pero bueno, los 10 años de Menem fueron de estabilidad inflacionaria, sí. No de inflación prácticamente, pero la macroeconomía tampoco no funcionaba porque no crecía la economía. Tuvimos, salvo los primeros 3 o 4 años de Menem, después no creció más la economía, o sea, ni siquiera el de Menem se salva. Y el de Néstor, por ejemplo, el primero de Néstor, que fue el de las tasas chinas, que Argentina creció muchísimo, la inflación se le empezó a disparar, o sea, y cuando hablo de disparar es más de un dígito, o sea, de un dígito, de 2 dígitos. Entonces, en resumen, del 83 al 2021 que estamos, ya ¿cuánto van? 40 años, 39 años. Sí. No logramos amalgamar algo realista y concreto para estabilizar la inflación y hacer crecer la economía, que es lo que es el ideal, ¿no? Estuvimos hablando previamente de la inflación, repasábamos los datos de las consultoras privadas que decían se puede acercar al 3% de la inflación de septiembre. El propio gobierno decía que era un mes en el cual iba a haber un saltito, pero fue de 3,5, estuvieron incluso en el cálculo medio que le pifiaron, ¿o no? Sí, nunca se puede, las consultoras nunca pueden saber exacto cuánto va a dar, porque es una canasta de muchos bienes y servicios y los precios los releva el INDEC. No hay ninguna consultora que tenga la capacidad que tiene el INDEC, claro. De ir claro, son un montón de productos en muchos lugares, pero digamos, lo que se ve más allá del 3, 3,5, 3,2, 3,4, lo que se ve es una política errática del gobierno, un gobierno que no logra generar expectativas positivas, que es clave para bajar la inflación. Cuando los mercados no creen en el gobierno, y más después de la derrota electoral de las PASO, es muy probable que se repita ahora, es altamente probable que se repita ahora en noviembre. Eso genera más desconfianza, porque hay tanta turbulencia dentro del mismo gobierno. Hay el ala de Alberto Fernández es más moderada y de Massa, y el ala de Cristina es más radicalizada, entonces los mercados temen que haya una mayor radicalización en el sentido de izquierdización de la economía. A los mercados no les gusta, entonces van a seguir reaccionando, armando colchones de precios, especulando contra el dólar, queriendo fugar. Bueno, lo que ya sabemos de la historia argentina. Y lo que yo veo para 2022 y 2023 es más cepo, más inflación, más, porque no creo que Cristina haga lo que hay que hacer, que es un buen plan de estabilización con metas monetarias y fiscales y avalada por el Fondo Monetario. No queda otra, porque si no te prestan plata
los mercados voluntarios del capital, te lo tiene que prestar el Fondo Monetario. Tal cual. Sebastián, creo que dijiste algo importante y vos decías, bueno, los funcionarios que están a cargo de la economía no le encuentran la vuelta. ¿Es real que no le encuentran la vuelta o es que no aplican las medidas que deben aplicar? Porque vos acabás de decir, bueno, Cristina tal vez no aplique lo que hay que aplicar. Muchos hablan de que es necesario un ajuste. Por ejemplo, Hernán Lacunza en las últimas horas, el exministro de Economía, decía que hay que ajustar de manera gradual. Y muchos coinciden en eso, en que no se toman las medidas necesarias para la economía porque también les da miedo tomar esas medidas. Sí, yo creo que hay una mezcla de los dos. Por ahí hay un poco de falta de capacidad en determinados gobiernos que han llegado, pero también hay un poco de miedo. Hay muchos economistas y varios políticos que saben lo que hay que hacer, pero que bueno, o no tienen el coraje para hacerlo, o no encuentran las mayorías políticas, porque hay determinadas leyes que tienen que salir del Congreso. Y por ahí no tienen el 50,1%. Y por ejemplo el gobierno de Macri tenía un buen diagnóstico de lo que había que hacer, sí, pero no pudo hacer absolutamente nada. En parte, no sé, quizás había una negligencia, pero en parte es porque no le daban los números en el Congreso para sacar determinadas leyes. Recordemos lo que pasó cuando se quiso hacer una reforma al sistema previsional, en lo que terminó ahí en una cuasi destrucción de zonas aledañas ahí a la Casa Rosada, al Congreso, ahí en la zona del Bajo en Capital Federal. Yo lo que creo a esta altura de la democracia, casi 39 años, casi 40, yo creo que lo que necesita este país es, habiendo probado de una ley de convertibilidad y que falló, que es muy extrema la ley de convertibilidad, yo creo que lo que se necesita es una especie de acuerdo en el Congreso, una ley con mayoría de 2/3, cosa que no la puedan modificar fácil, donde el peronismo, el radicalismo y el PRO, que son las tres fuerzas, digamos, que aglutinan 2/3 entre esas tres fuerzas tienen, aprueben un consenso fiscal monetario cumplible. Yo no digo un ajuste incumplible, no, un ajuste cumplible con metas sostenibles, con niveles de déficit fiscal y de emisión monetaria y de deuda sostenibles, que salga por ley del Congreso y que lo empecemos a aplicar, pero eso es clave, que haya aval de las tres fuerzas mayoritarias, que no sea una patriada de uno y que después a los 4 años venga otro y cambie todo. Yo creo que eso es lo único que no hemos probado todavía. Todo lo demás fracasó. Políticas más heterodoxas, menos heterodoxas, la convertibilidad, fracasó todo. A mí me parece que hace falta esa especie de pacto o acuerdo, pero no de palabra, con ley del Congreso, mayoría de 2/3, y que lo cumpla un gobierno, lo cumpla el que le sigue, lo cumpla, porque al darle mayoría de 2/3 es muy difícil para cualquier gobierno cambiarlo, porque necesita 2/3. Sí. Es difícil un gobierno que gane por tanto margen las elecciones, que llegue a tener 2/3 del Congreso a su disposición. Entonces es una manera de atarnos de manos, pero no como la ley de convertibilidad, que era exageradamente rígida. Claro. Entonces atarnos de manos con un consenso de ponerle un nivel de déficit fiscal primario de un rango entre el 1 y el 2% del Producto Bruto, que es un nivel de déficit fiscal lograble, que es el que tienen la mayoría de los países que les va bien. La mayoría de los países que les va bien no tienen déficit cero, no, tienen déficit fiscal lograble, financiable, ¿me entendés? Entonces vos, cuando fijas una meta de déficit fiscal lograble y financiable, se te acomoda también la emisión monetaria y la deuda, porque están atados al déficit fiscal, ¿me entendés? Entonces ahí es donde hay que trabajar en un consenso, pero claro, eso es para estadistas. Ahí tienen que haber líderes radicales, líderes del PRO, líderes del PJ, con visión de largo plazo, no con el chiquitaje, visión de largo plazo, que superen la chicana, superen la grieta, la cosita diaria, la grieta, y digan, bueno, a ver, hagamos algo en serio, de una vez por todas, cumplible, que nos crean los mercados, que nos crea el Fondo Monetario,
y démosle continuidad. Yo creo que ahí Argentina agarraría una senda de crecimiento de largo plazo. Sebastián, me corren por el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta, porque está el coloquio de idea y de pronto en el coloquio de idea encontramos gente que es muy optimista y gente que te dice necesitamos más seguridad a nivel económico, queremos un plan para y sobre todo para que lleguen las inversiones. ¿Qué tenemos que pensar nosotros que estamos en la línea del medio, donde en realidad no somos empresarios, somos trabajadores y decimos, como unos dicen que, recién escuchábamos al presidente de la Cámara de la Construcción que dicen que se recuperaron 70.000 puestos que se habían perdido, más 20.000 más. Eso por un lado. El de Toyota que te dice, está todo bárbaro y vamos a crecer un montón. Y en el otro lado un montón de gente que no encuentra trabajo. ¿A quién hay que creerle a todos? Y ni hablar de Culfas, que es súper optimista, ¿no? La economía se ha reactivado, pero a ver, lo que ha hecho la economía es recuperarse de la destrucción de empleo de la pandemia, pero sí, la economía este año va a crecer 7, 8 puntos, pero el año pasado caímos 10 puntos. 10 puntos en Argentina, en Mendoza caímos 7,5, casi 8, o sea, lo que está viendo es una recuperación, no es de lo que se perdió. Genuino. Claro, estamos volviendo a los niveles pre-pandemia, eso no es tampoco para ponerse recontra contento, es para decir, bueno, la economía está funcionando de vuelta más o menos. Lo que podemos hacer nosotros, la clase media, como vos decís, que no somos capitalistas, es ser un poco más activistas en estas cuestiones políticas, aunque sea a través de ONGs y cuestiones, o los medios. Hay que tratar de impulsar y de estimular y hasta de obligar a los políticos a que sean más serios. Buenísimo, más serios. Sin duda. Bueno, Sebastián, un abrazo grande y muchas gracias, como siempre. Bueno, Claudia, gracias a vos. Hasta luego. Sebastián Laza, economista, hablando de inflación y de todos los temas, ¿no? Bastante interesante la charla con Sebastián.